porque es muy similar a lo que sucede con las APIs. Las APIs, al final, es una forma de comunicar un emisor, un receptor y un mensaje. Pero luego hay otros factores que, si no los tenemos en cuenta, también harán que el receptor no interprete bien el mensaje. Y por eso es muy importante tener unos conocimientos básicos sobre esto. Entonces, como ya ha dicho Wilkins, soy Álvaro Torres, fundador de Divergentes.es, un proyecto en el que intento hacer webs diferentes, divergentes, ¿no? Disruptivas, y luego WebHeroe.com, que es una agencia de marketing digital 360. Mis redes sociales, como las podéis ver ahí, son Álvaro Torres WH, que es el Twitter, y yo soy más de LinkedIn, que es Álvaro Torres Web Héroe. ¿Vale? Luego también tengo un podcast que se llama Cultura Canalla 2.0. Es un podcast donde se habla de pues temas de sectores digitales. Vienen varios ponentes, dan una masterclass y luego también se habla, se hace networking al final, si se asiste al directo. Y dicho esto, pues vamos al lío. Esto es la idea principal, la idea inicial que tengo para para este webinar. Lo divido en tres. Primero vamos a dar un poco de teoría básica, sin meternos en complejidades demasiado avanzadas, y luego voy a crear un proyecto en directo, un proyecto que creo que os va a interesar mucho, que es la creación de una aplicación que con inteligencia artificial podrá traducir las entradas que tengáis existentes. Todo de forma gratuita. No tenéis que pagar ni la API de ChatGPT ni nada, porque vamos a usar código abierto y gratuito. ¿De acuerdo? Vamos a luego hablar sobre un repaso de APIs que hay de inteligencia artificial, pero eso sí nos da tiempo, ¿vale? Porque tampoco es tan importante. Si no nos da tiempo, os voy a pasar un recurso y vosotros vais a poder verlo todo desde vuestro ordenador. Antes de empezar hablando de qué es una API, me gustaría hacer un inciso sobre los plugins de terceros, porque en realidad lo que vamos a hacer hoy es intentar evitar plugins de terceros. ¿Por qué? Porque los plugins de terceros normalmente buscan atraer al máximo posible de usuarios de que instalen su plugin, porque tienen unos fines comerciales, y que al final eso tiene funcionalidades y código innecesario en nuestra web. Entonces, siempre que se pueda evitar ese tipo de cosas, de plugins, pues podemos nosotros crear mediante programación justo las funcionalidades que se necesitan para así evitar una sobrecarga de la web, un mal rendimiento, una mala experiencia de usuario y al final, que también influye en el posicionamiento SEO. ¿De acuerdo? No estoy hablando de todos los plugins, porque un plugin al final no es más que una extensión de código. Si está bien hecho y si está limpio y concreto, no debería de haber problema. Como ejemplo, os puedo hablar, por ejemplo, de Speed Optimizer plugin de SiteGround, que va muy bien. Ese no es el ejemplo. Me refiero a otros plugins de terceros que sí que tienen mucha carga de archivos externos, tienen muchos problemas y al final eso afecta a nuestro rendimiento. Dicho esto, empecemos entonces con el tema de qué es una API. ¿Alguien de aquí sabría decirme por el chat, por ejemplo, qué es una API? Así, brevemente. Solo una persona. A ver si conoce alguien lo que es una API concretamente. Porque una API en realidad la explicación es muy sencillita. Veo que nadie dice nada. Bueno, voy para... Claro, Application Program Interface. Sí, esas son lo que significa cada una de las letras. Traer datos de otro sitio, una comunicación entre un sistema y otro, un enchufe, bueno, se podría ver así, un poquito abstracto, pero se podría ver así también. Sí, bueno, una API es una Application Program Interface, que en castellano es una interfaz de programación de aplicaciones,
que lo único que hace es permitir que dos componentes de software se comuniquen entre sí mediante un conjunto de reglas, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de APIs, como por ejemplo la SOAP, RPC, WebSocket, pero sin duda la más utilizada de todas es la REST API. ¿Por qué? Por su flexibilidad y facilidad de uso. Es muy sencillo. Al fin y al cabo, tenéis que tener en cuenta que todo se hace a través de una URL y unos parámetros a veces, que pueden ir en la URL también. O sea, vale, todo lo que habéis dicho en el chat es correcto. Entonces, aquí os presento un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, de lo que hablaba al principio, la anécdota esta que tuve en la feria de mi pueblo. Pero en este caso es una entrevista. Hay un entrevistador y un entrevistado, ¿no? Hay dos personas. Pero el entrevistador hace preguntas al entrevistado. ¿Por qué canal? Por el canal del lenguaje. El lenguaje tiene unas reglas. Nosotros todos sabemos que es un verbo, que es un determinante, que es el sujeto, ese tipo de cosas, ¿no? Pues al final esas reglas son necesarias para que el entrevistado interprete la pregunta, ¿vale? Entonces, una vez que el entrevistado interpreta la pregunta, con los conocimientos que tiene, con los datos almacenados que tiene, responde al entrevistador, que es el que quiere la información, ¿no? Pues esto es una analogía perfecta de lo que es una API, al fin y al cabo. Si lo llevamos ya al tema más técnico, ya al tema al que venimos a hablar, por ejemplo, el ejemplo típico que se hace es cuando nosotros entramos en una web. Nosotros ponemos el dominio en nuestro navegador hace una petición al servidor donde están almacenados los datos y el servidor nos devuelve esos datos para que luego el que ha solicitado, el navegador en este caso, los interprete de forma gráfica, por ejemplo, en nuestro navegador, ¿vale? Y el protocolo que usa, si os acordáis, aquí era el lenguaje cuando era una conversación humana. Aquí el protocolo que usa es el protocolo llamado HTTP, ¿no? Hypertext Transfer Protocol. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Siempre hay alguien que solicita, siempre hay alguien que responde y siempre hay el canal, ¿vale? O sea, el protocolo. Y este protocolo va a tener ciertos tipos de reglas, como el lenguaje humano, al igual que el lenguaje que ellos tienen, tiene que haber ciertos tipos de reglas para que se pueda interpretar correctamente. Entonces, una request ¿qué es? Es la pregunta que le hace, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto antes, el navegador al servidor. ¿Qué es lo que siempre lleva? La URL de destino, que es como la puerta de entrada, ¿no? Vamos a decir, el método, que puede ser el verbo pregunta para que lo entendáis mejor, pero el método es como qué es lo que necesitamos, obtener, cambiar, modificar o crear, borrar, ¿no? Ese tipo de cosas. El encabezado, donde hay ciertos aspectos técnicos, como por ejemplo la autenticación en caso de que la necesitemos. También el tipo de datos que pueden ser, pues si queremos JSON o si queremos otro tipo de datos. Y el body. El body a veces está vacío, porque no es necesario, porque queremos todos los datos. Pero sin embargo, sigue estando ahí, ¿vale? Aunque esté vacío, se interpreta. El hecho de que no esté, se interpreta. Siguiendo ya un poquito más, yendo al grano. Esto es un ejemplo de request básico en PHP. No os asustéis todavía, ¿vale? No salgáis corriendo porque va a ser mucho más fácil que esto. WordPress está hecho en PHP, ¿vale? Y esto sería, por ejemplo, un request básico que se realizaría llamando, como podéis ver aquí, llamando a example.com y luego se escribe la respuesta en un archivo TXT.
¿vale? Se abre el init, tal, pero no voy a entrar en mucho detalle aquí. Voy a lo siguiente. WordPress, para muchos, es un framework. ¿Y qué quiero decir? Que tienes hasta su propio lenguaje, basado en PHP, por supuesto, pero nos simplifica una barbaridad las cosas. Todo lo que hemos visto en esta diapositiva, que se haría en PHP, ¿vale? Que habría que entender cada paso, esto es abrirlo, abrir el archivo, luego ponerlo, luego ejecutarlo, luego hay que cerrar el CURL, luego cerrar el archivo. Entonces, WordPress nos lo facilita una barbaridad. Por ejemplo, eso se podría hacer solo con esto de aquí. VP Remote Get. Ahí obtendríamos ya los datos de la web que estuviésemos solicitando, ¿vale? Entonces, estas son las funciones de WordPress. Luego hay más, ¿vale? Hay bastantes más funciones, pero estas son las que yo diría esenciales para realizar llamadas. Remote Get no necesita autenticación, por lo que simplemente poniendo la URL ya obtienes los datos que quieres, pero no te permite modificar nada, no te permite acceder y modificar, subir, borrar. Lo único que puedes hacer es obtener datos. Y después está el post, que ya te permite otro tipo de acciones, ¿vale? Más complejas, pero que sí que requiere de, si lo veis aquí, un parámetro más. Tiene la URL y luego tienen los argumentos, ¿vale? Luego este de aquí es simplemente, una vez que tengamos la respuesta de post, pues podemos obtener aquí el cuerpo que es al final la respuesta final, por así decirlo. Entonces, en un request, como he dicho antes, necesitamos 4 elementos. Uno, la URL de destino, que hoy vamos a usar esta de aquí. 2, el método, verbo pregunta, que lo que vamos a usar es WP Remote Post. El encabezado, que necesitamos una autorización y un tipo de contenido, y el body, ¿vale? Pues en el body, al hacer la petición, lo que le vamos a decir es qué roles necesita interpretar la inteligencia artificial y qué contenido, o sea, qué indicaciones se le va a dar a la inteligencia artificial. Hasta aquí bien. A ver, si en algún momento os perdéis o lo que sea, podéis hacer una preguntita ahí en el cuadradito de la interrogación y luego lo vemos, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy a nivel práctico? Yo he dicho que, o sea, lo he comunicado con SiteGround que lo íbamos a hacer sin plugins, pero luego me he puesto a hacerlo y he dicho, oye, si es que esto se podría hacer en el archivo functions PHP, pero ¿por qué no lo hacemos en un plugin y así aprendemos un poquito más? ¿No? Lo vamos a hacer en un plugin, que al final es lo mismo que hacerlo sin plugins, pero solo para que veáis el proceso, ¿vale? O sea, se podría hacer en el function PHP, pero lo que vais a ver es el proceso de creación del plugin, muy sencillo, paso a paso, ¿vale? Entonces, este plugin lo que va a tener es obtener las entradas existentes, traducirlas a través del modelo de inteligencia artificial Llama 3 70B, que esto se refiere a la cantidad de parámetros, y 8192, ¿vale? 70B son 70 billones de parámetros, ¿vale? Y luego crear las nuevas entradas una vez traducidas en WordPress. O sea, si le veis la utilidad, vaya a poder traducir páginas web totalmente gratis. Simplemente utilizando y siguiendo los pasos que os voy a dar uno a uno en un momento. ¿Qué vamos a ver? Aquí, lo he preferido poner, si queréis apuntarlo, coger un boli y un papel y apuntarlo y luego, a medida que lo vaya explicando, poner la definición, genial. Si solo queréis verlo y luego en la grabación en YouTube, pues repasarlo, perfecto, vaya a tenerlo allí todo el tiempo. Pero yo he preferido ponerlo aquí por si os apetece, pues ya, empezar a entenderlo todo ahora, ¿vale? Apuntándolo y ya poco a poco ir entendiendo todo lo que vamos haciendo de forma más
pues vamos a llamarlo profunda, ¿no? Asimilándolo mucho mejor. WP Remote Post, ¿qué es lo que hace? Pues lo que se hace es la llamada API, donde se facilita la URL y los argumentos. WP Remote Retrieve Body, ¿qué es lo que hace? Obtener el cuerpo, la respuesta concreta que nosotros queremos, ¿vale? Get Post, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es obtener los posts que tenemos en nuestra web. WP Insert Post, ¿qué es lo que hace? Crear un nuevo post. ¿Por qué queremos crear un nuevo post? Porque una vez que traduzcamos la entrada concreta, una entrada concreta, pues tendremos que crear una nueva aplicación con ese nuevo idioma. ¿Vale? Array. Espero que todos los de aquí por lo menos sepáis lo que es el Functions PHP y que alguna vez hayáis metido algo de código, ¿vale? Y así os será mucho más fácil de entenderlo todo. Pero si no lo habéis hecho, no os preocupéis porque es más fácil de lo que parece. ¿Qué es un array? Un array es una caja que contiene diferentes valores. Ya está. Eso es. Eso es un array. ¿Qué es una variable? Una caja que contiene un solo valor. Ya está. ¿Vale? O sea, ¿y qué es lo que tienen? Tienen el nombre y el contenido. ¿Vale? Pues una variable se puede llamar casa y el contenido puede llamarse calle de las Delicias, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llamas a casa, lo que te aparece, lo que obtienes es calle de las Delicias. Lo más complejo de todo de entender aquí, el bucle for each, ¿vale? Que para nada es complejo, pero es lo que yo diría más difícil de todo lo que os estoy presentando. El bucle for each lo que hace es obtener datos en bucle. Si, por ejemplo, tenemos un array, ¿no? Que os he dicho que es una caja con varios valores, pues en un bucle for each podemos recorrer cada uno de esos valores para hacer una modificación a ese valor. Por ejemplo, tenemos un array con los números del 1 al 5 y entonces lo metemos en un bucle for each y a cada valor le sumamos 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener al final? Un array con de 2 a 6, porque ha pasado por cada uno de los elementos y se le ha sumado 1. Ok. Después de esto, lo que vamos a ver, perdón que me he ido para adelante, es la codificación en JSON, porque esto es necesario muchas veces para que el lenguaje entre diferentes APIs, para que lo interpreten, lo único que hace es decirle, vale, esto codifícalo a JSON. O sea, lo que vaya dentro de esos paréntesis se va a codificar a JSON. Y luego JSON decode, para cuando obtengamos la respuesta de la API, pues entonces lo decodificamos del JSON, o sea, del formato JSON, para poder nosotros utilizar esa respuesta. Y break, que lo he puesto simplemente para poder ir enseñándoos poco a poco para romper el for each y que solo se ejecute una vez. Esto lo vamos ahora a ver en un momento y estoy seguro de que casi todos lo vais a entender perfectamente. Seguimos al siguiente y, bueno, ya, manos a la obra. Vamos a ver. Yo tengo una web. Mira, aquí estoy. Si veis, en Visual Studio Code, donde voy a escribir mi código. Y luego tengo una web creada en local que se llama SiteGround APIs Webinar. ¿Vale? Como veis, estoy en la página de plugins y en la página de plugins no hay absolutamente nada, no hay ningún plugin. De hecho, si vamos aquí, podemos ver que tenemos pues las carpetas típicas, ¿no? Y el recorrido sería VP Content, plugins y seleccionamos carpetas. ¿Cómo vamos a hacer para empezar el plugin? Primero, lo primero de todo, crear una carpeta, lógicamente. Creamos una carpeta y la vamos a llamar, por ejemplo, Webinar SiteGround. ¿Ok? Y dentro de Webinar SiteGround voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar, pues,
SiteGround API.php. Y ahora vais a ver lo fácil que es crear un plugin. Ya está. Ya he creado un plugin. Ya me puedo ir a casa. No, es broma. A ver, lo que quiero decir es que esto, con este archivo, si os fijáis ahora, vamos a volver aquí y refrescamos. Pum, ya tenemos un plugin. O sea, ahora mismo lo que quiero decir es que con esto ¿podéis repetir, por favor, dónde entro? A la carpeta plugins. O sea, una vez que entras en temas, o sea, pues vamos a decir, en el root, en la carpeta raíz de tu web, ya sea por FTP, por lo que sea, pues va a VP Content y dentro de VP Content hay una carpeta que se llama plugins. Plugins, ¿no? Pues una vez que entras dentro de plugins, ahí es donde tienes que crear la carpeta de tu nuevo plugin. Lo que estaba diciendo. Entonces, aquí tú puedes activar sin problema, puedes desactivar el plugin, ¿ves? Activar, desactivar, plugin activado, sin errores, todo perfecto. O sea, tenemos ya un plugin. ¿Qué es lo que pasa? Que es un plugin que no sirve para nada porque está vacío, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de aquí? Esto es un archivo que ahora mismo podrías decir que es como el functions PHP, pero además te permite activarlo, desactivarlo y también borrarlo. Entonces, eso, la ventaja que nos da es que cuando nosotros creamos las cosas a través de plugins, si surge algún error, nosotros podemos comprobar desactivando ese plugin si el error proviene de ese plugin de forma manual, súper fácil. Sin embargo, si lo tienes todo el código en functions PHP y tienes un error de código, va a tener que leerte todo el código que tenga en el functions PHP y entonces te llevará mucho más tiempo y será mucho más complejo. Por eso siempre es bueno separarlo en plugins. ¿Qué son estos datos? Estos son los datos que se facilitan. Es un comentario, o sea, la llave de apertura, porque vamos a escribir en PHP, y esto es un comentario en el que pones el nombre del plugin en concreto, la página del plugin, el plugin para conectar con la API o sea, yo en la descripción, que yo lo que he puesto es plugin para conectar con la API de llama a través de Grok, el autor, he puesto mi nombre, y después el autor, URI, ¿no? Que es la URL del autor, que he puesto SiteGround. La versión he puesto 1.0, después la licencia, esto tiene que ser así, es la licencia que tiene WordPress, y luego el text domain. El text domain, básicamente para que lo entendáis, es en caso de que nosotros vayamos a traducir varias cosas, podemos tener el text domain para enganchar, para que se reconozca esa referencia de que es algo que se tiene que traducir, ¿vale? Así explicado rápidamente. Pero vamos a ir al rollo. Una vez que hayamos creado el plugin, lo que primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que a dónde tenemos que ir. Aquí, a ver, voy a quitar esto que no es necesario. Vamos a ir si os fijáis, a Grok. Podéis ir a console.grok.com, login, y os podéis registrar a través de cualquiera de estas maneras, ¿vale? Ya sea un mail con dominio personalizado o a través de GitHub o a través de Google. Yo, como ya lo he hecho anteriormente, no es necesario, pero es muy sencillo, ¿vale? Es solo te registras, pum, el botón y ya está. Luego, una vez que te has registrado, vas a encontrar este dashboard, ¿vale? Entonces, aquí pues puedes elegir, pues aquí puedes estar utilizando inteligencia artificial, pero eso no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa ahora es ir a API Keys. Aquí vas a poder crear una API, que yo ya tengo creada uno para este webinar, SiteGround Webinar, y ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú creas una API, tú le pones el nombre, por ejemplo, nuevo SG, tienes que copiar y guardar muy bien esta clave. Esta clave solo se va a ver una vez. No va a poder recuperarla otra vez, ¿vale? Eso es por seguridad. Entonces es importante de guardarla siempre en un sitio concreto.
¿Veis? Esto es lo único que va a poder lograr ver de la clave. Entonces esto lo voy a borrar. Y si queremos aprender un poco sobre la documentación de la APIs y eso, pues mira, aquí tenemos una referencia. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no se explica cómo hacerlo en PHP, o sea, se explica en CURL, pero no se explica en PHP. Entonces, claro, de la forma que yo lo voy a hacer, aquí no aparece nada. Pero si queréis, por ejemplo, utilizar Python o queréis utilizar cualquier otra cosa, o sea, JavaScript o... No recuerdo, a ver cuántos tenía. ¿Dónde lo pone? Era JavaScript, Python y no sé si C, no estoy seguro. Total, que lo que está diciendo, ¿esto sirve también para ChatGPT? Claro que sí, ChatGPT tiene... y muy bien, Wilkins, sí, por favor, preguntarlo todo en las preguntas y así luego lo contestamos. Pero sí, esto vale para cualquier aplicación que tenga API, ¿vale? ¿Por qué estoy utilizando Track on ChatGPT? Porque es gratis y es de código abierto, igual que WordPress. Y a mí me gusta apoyar el código abierto porque lo veo más moral y bueno, lo veo más también a quien no le gusta lo gratis, ¿no? También. Total. Que vamos a ver aquí. Podemos ver aquí varios detalles, como por ejemplo varios atributos que podemos utilizar de esa API, etcétera, etcétera. Siempre es bueno lo gratis también, sí. Lo gratis le gusta a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que no le guste lo gratis. A ver, entonces, una vez que tenemos la API, podemos ver aquí en Settings los límites que tenemos. ¿Vale? Vaya, hombre, me están llamando. Entonces, aquí podemos ver las APIs que podemos utilizar. Tenemos ya llama 3.2, 90 billones de parámetros, ¿vale? De text preview. Tenemos Grok, llama 3 Grok. Tenemos también Java, tenemos Mixtral, tenemos incluso Speech to Text. Son diferentes APIs que podemos usar. Yo me he decidido por la de 70 billones, perdón, esta. Entonces, como podéis ver aquí, podemos hacer 30 requests por minuto, hasta 14.400 requests por día y hasta 6.000 tokens. Ya sabréis, o sea, 6.000 tokens por minuto y 500.000 por día. Ya sabéis lo que son los tokens, supongo, con lo de ChatGPT, que bueno, que token puede ser parecido a una palabra, a una unidad, pero aunque no es exacto, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea. Y todo gratis. Todo absolutamente gratis. Es verdad que luego podemos ver aquí el billing y el usage, y aquí sí que te aparece como el coste. Estas son unas pruebas que he hecho yo con esta cuenta, el coste que habría en caso de estar pagando. Pero al estar haciéndolo a través de grok.com, por lo menos de momento no están cobrando. ¿Vale? En el momento que empiecen a cobrar, pues os cambiáis a otra plataforma y ya está. Vale, una vez que tenemos obtenida la API key, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a nuestro archivo. Una cosa que también os debería de decir es que hay una aplicación que se llama postman.co, que sirve muchas veces, es muy útil por si tenemos problemas con el código y no encontramos la solución. Cuando intentamos limpiarlo, es muy sencillo de utilizar. No tenemos que usar código, solo tenemos que copiar, pegar las cosas. Por ejemplo, si yo me voy aquí... History. Mira, esto es una prueba que hice yo esta mañana. Entonces, como podéis ver, aquí he puesto los headers, application JSON, beater, el body, que es lo que quiero. Tradúceme a un español correcto este texto. En 1986, 3 hombres fueron corriendo. Eso está escrito en inglés, ¿no? Si lo voy a enviar, ¡pum! Ya tenemos la respuesta. Así de fácil, con Postman, ¿vale? Y muchas veces, si no podemos identificar el código porque no estamos acostumbrados a leerlo, esta aplicación es gratis
y es muy sencillo de encontrar los errores porque podemos verlos todos en casillas, ¿vale? Tenemos aquí en casillas todo colocado. Podríamos haber puesto, por ejemplo, la autorización en verde aquí, la podríamos haber puesto aquí, pero bueno, lo he puesto yo como encabezado. Y el body, podéis verlo todo mucho más gráfico, mucho más sencillo de ver. Ahora, vamos entonces ya al lío, que es lo que supongo que os llama más la atención. Yo lo primero que voy a hacer es copiar dos archivos y pegarlos dentro de esta carpeta, que son un archivo de configuración y un archivo para seguir los estándares de WordPress. No venimos a eso, pero bueno, para que lo sepáis, PHPCS está muy bien porque te obliga a seguir los estándares de WordPress poniéndote los errores. Por ejemplo, estás viendo aquí que aparece en rojo y aquí ya te dice PHP version not specified. Entonces es el error que tienes que solucionar. Vamos a lo primero. Entonces, la primera función que hay que crear es esta, ¿vale? Esto es que es como aprender un idioma. Esto no os puedo decir esto es una cosa o esto otra. Es que esto se hace así, te lo tienes que aprender o lo tienes que mirar en la documentación. No te lo tienes que saber de memoria. Simplemente tú vas a la documentación de Google y buscas admin menú, que es para crear el menú del plugin. Después, así es como se llama el plugin. Esto es... esos archivos no, pero por favor, las preguntas hacerlas por lo de la interrogante. Eso lo que al final del todo te lo respondo, ¿vale? Si lo pones por allí. Estos son, digamos, quién puede usar este plugin. Entonces, Activate Plugins. Esto es la URL. Esto se llama el callback, que es la aplicación que, o sea, la funcionalidad que está relacionada, vinculada a esto concreto. Esto que estamos haciendo, ¿qué objetivo tiene? Aprender a cómo utilizar las APIs con WordPress. Y este proyecto lo que hace es traducir las entradas que haya a otro idioma. Puedes poner a inglés o a portugués o lo que tú quieras. Y todo de forma gratuita, utilizando inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Si no ha quedado claro, esto lo que es muy útil porque luego, o sea, no vaya a tener que pagar un traductor ni vaya a usar Google Translate, por ejemplo, que tiene muchos errores. Bueno, siguiendo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es crear una función que se llame como el callback que hemos puesto aquí, ¿vale? Porque aquí lo que estamos diciendo es, tienes que hacer caso de esta función, ¿vale? Pues nosotros creamos la función aquí. Hacemos así, pum, y ahora me está dando error. ¿Por qué me da error? Porque falta esto. Esta es function viewer, voy a poner. ¿Vale? Y ahora aquí me sale otro error porque está vacío, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es poner un botón. O sea, es tan sencillo como cerrar y abrir PHP. Y aquí, ¿qué es lo que creamos? Vamos a crear un anchor que ponga traducir, por ejemplo. ¿Vale? Traducir y va a tener esto. ¿Vale? Admin PHP. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Lo voy a explicar ahora mismo, ¿vale? A ver, si entro aquí al plugin y lo activo, ya vais a ver que va a aparecer aquí arriba. ¿Vale? Es Gapi, ¿vale? Entonces, una vez que entramos aquí arriba, vamos a tener este botón, que es el que hemos creado, si os fijáis, traducir, ¿vale? Traducir Si le damos aquí, lo que va a hacer es meternos estos datos aquí arriba. O sea, si le doy ahora no va a pasar nada, simplemente va a meter los datos aquí arriba. Mira, ¿ves? Eso es lo único que hace, meter esos datos en la llamada. ¿Por qué hago eso? Porque lo que quiero hacer es, si esos datos están en la URL, entonces ejecuta
la traducción, ¿vale? Entonces, a ver, me voy a dar un poco de prisa porque creo que a las 7:30 cerramos. Aquí lo que hacemos es crear esto, que ahí tengo puesto lo del PHP CSS ignore para que no me dé error esto de aquí, y así. Lo que voy a hacer para que dé tiempo de todo es copiar todo aquí, que yo lo que he hecho es así, para no tener error en el directo, lo que he hecho es copiarlo. A ver, también, no estando error esto. Vale. ¿Qué es lo que he hecho? Si en la URL existe llamada, entonces declaramos la URL en una variable que os dije que es una caja que almacena unos datos, en este caso está almacenando la URL, y la API key que he recibido desde Grok, ¿vale? Entonces, aquí he puesto, nunca pongáis la API key de este modo porque no es seguro. Esto es de forma gráfica para que lo veáis, ¿vale? Normalmente se puede guardar en la base de datos, se puede guardar en otro archivo, se puede codificar con MD5, bueno, son cosas más avanzadas, pero esto es para que entendáis que, para verlo de forma gráfica, pero nunca se debe utilizar de esta forma. Se podría obtener por seguridad de forma externa. Aquí lo que estamos haciendo es obtener los posts. Mira, lo que voy a hacer es comentar el for each. Voy a comentarlo. Y entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente obteniendo los posts. Entonces vamos a hacer un dump para que lo veáis. Dump se utiliza mucho para limpiar código o para ver el código. Entonces, ahora, como estamos en llamada.1, sí que se debería de ejecutar y mostrar ese código de ahí. Le damos a F5, close on line 34. Vamos a ver, sí. 24, esto es lo que está dando error. Vale, vamos a ver, hacer aquí, ya está, no perder tiempo, porque si no. Entonces, ahora, al hacer así, le sigue dando. Ah, vale, yo creo que pasa. Vale, vale, ahora lo que nos está devolviendo es todos los datos de los posts. Entonces, vaya tela, Miguel. Sí, vaya tela. Yo me he emocionado y quería enseñar muchas cosas. Entonces, ya tenemos almacenado todos los datos aquí en Post Published. ¿Ok? Una vez que ya los tenemos en Post Published, lo que tenemos que hacer es lo que os he comentado. De enseñar, o sea, de hacerlo en el bucle. Joder. Y falta el cierre del for each. Vale, ya está. Entonces, una vez que ya tenemos todos los posts, ¿qué es lo que estoy haciendo con el for each? Lo que estoy diciendo es, por todos los posts publicados, almacena cada uno en P. Y en P, sí, Yolanda, siempre una coma o una chorrada así. Entonces, aquí lo que estamos almacenando es el texto que queremos traducir, que es SP content. ¿Por qué? Mira, os lo voy a hacer así para que lo veáis. A ver si me da tiempo de hacerlo todo. Aquí tenía puesto para que veáis el dump del P. ¿Vale? Entonces, ahora si lo vemos, ya lo que vamos a ver es uno a uno. ¿Vale? ¿Ves? Aquí ya tenemos los datos de post
dividido uno por uno. Entonces, como vemos, post content lo que obtenemos es el contenido del post y post title lo que obtenemos es el contenido del title, o sea, de la entrada que se llama plugins, esta entrada. Entonces, tenemos almacenado ahora eh, en estas variables tenemos almacenado el contenido a traducir y el título. Y ahora esto es lo más complejo de todo. ¿Vale? Aquí lo que ponemos es el encabezado, ponemos la autorización y como es Bearer, que es la, digamos, la aplicación, o sea, la autenticación de aplicación más sencilla, pues ponemos la API key, que es la que hemos puesto aquí arriba, que he dicho que tenemos que obtenerla de otra forma, ¿vale? Después, el contenido del tipo es JSON y el body lo vamos a codificar en JSON para que lo interprete bien la API. Y aquí dentro ya tenemos los mensajes. Esto lo vais a tener que ver otra vez desde YouTube, porque lo estoy diciendo muy rápido, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que aquí ahora el mensaje, lo que estamos diciéndole es el rol, que sea sistema, eres un experto en HTML y traductor de inglés a español. Y en el rol de usuario, mantén todas las etiquetas HTML y traduce al español el siguiente texto. El texto a traducir. Modelo. Voy a darle un poco de zoom para que lo veáis mejor. Entonces, mantén toda la etiqueta HTML y traduce al español el siguiente texto. Modelos. Si queréis, no sé si Wilkins luego me dice, puedo compartir este archivo para que lo veáis o lo subo a algún sitio para que lo descarguéis, ¿vale? Entonces, aquí en el body tenéis los mensajes que, como os digo, aclaramos el sistema qué es lo que debe hacer y el usuario, pues lo que le explicamos es mantén todas las etiquetas HTML y traduce al español el siguiente texto. Perfecto, pues así luego lo podréis ver todo el archivo una vez que se suba el vídeo de YouTube. Y luego aquí aclaramos el modelo. El modelo llama tal, ¿vale? Es el modelo que lo podemos ver desde la página de Grok. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? VP Remote Post. Con la URL indicada, que es la URL de Grok, ¿vale? Y los argumentos que hemos puesto aquí. O sea, al recorrer con el for each cada post publicado y poniéndolo como P, lo que estamos haciendo es que en el for each se vaya ejecutando una vez cada uno de los posts, ¿vale? Aquí vamos a mostrar una vez el decoded para que veáis los datos que nos da, ¿vale? Y vamos a ponerle el break. Vamos a ponerle el break para que solo se ejecute una vez. Como decimos, vale, una vez que se ejecute, pum, rompemos el for each y ya no se ejecuta más. Entonces vamos aquí y fijaos la respuesta que nos va a dar. Lo que nos va a dar es una traducción. ¿Veis? Como están en inglés, lo está traduciendo al español. Aquí tenemos la traducción. Pero no solo eso. Si vamos y vemos esto, vamos aquí a los datos. Fijaros que nos está devolviendo todas las etiquetas también de Gutenberg, del editor de bloques. Entonces los va a interpretar perfectamente. Solo va a traducir el texto. Va a mantener todos los comentarios de Gutenberg y entonces no va a dar error. Va a mostrarse en Gutenberg. Vale, pues una vez que ya sabemos lo que Decoded muestra, lo que hacemos es acceder al código de contenido que se hace a través de esta ruta. Eso que con el dump de antes se podría haber visto. Y lo que le decimos aquí es los argumentos que es del nuevo post que vamos a crear. El título del post va a ser el título actual más un espacio y entre paréntesis que es en español, ¿vale? Y el contenido va a ser el contenido traducido por la IA. ¿Ok? Y de hecho voy a poner ahora también post status published para que en lugar de ser un draft, que sea que esté publicado ya directamente. Vale. Luego aquí lo que hacemos es insertar el post.
O sea, crear el post con los argumentos que le hemos facilitado. O sea, tenemos el título, que es el título más el paréntesis de español, el contenido traducido y el estado publicado. ¿Vale? Entonces, voy a ver, pero esto es para traducir las entradas que ya tienes en un WordPress a otro idioma y te lo duplican en el idioma que quieres. Exactamente. Luego, con un plugin de idiomas, si quieres, puedes vincular las... o sea, no voy a decir plugin de idiomas, pero hay muchísimos. Con Polylang, por ejemplo. Puedes vincular las páginas y habiéndolo hecho todo totalmente automatizado. Voy a quitar el break y el dump de inserted para que se ejecute esto. Vamos a ir de nuevo aquí. Y le voy a dar a traducir. Recordar, mira, fijaos, en la entrada lo que tenemos son 3 entradas en inglés. Si entramos a la entrada, si entramos a la entrada, lo que vamos a ver es que todo está en inglés, ¿vale? Esto lo he obtenido de Wikipedia, la página que habla sobre WordPress, sus temas, sus plugins, etcétera. Entonces, si voy aquí, ¿vale? Le doy a traducir. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando termine de ejecutarse, veis que está cargando todavía. Ahora vamos a recargar esto de aquí. ¡Pum! Ya tenemos. Tenemos todas las páginas traducidas. Entonces, si voy, por ejemplo, en Incognito Mode, os fijaréis que tenemos las páginas traducidas en español. Los usuarios de WordPress pueden instalar y cambiar entre muchos temas diferentes. Los temas permiten a los usuarios cambiar la apariencia funcional. O sea, está todo casi perfecto. Siempre hace falta una revisión, pero no es lo mismo que pagar a un traductor o hacer una traducción automática en Google Translate, que son muy baja calidad, ¿vale? ¿Qué comentaros de esto? Que queda muy poco tiempo. Que esto es un ejemplo rápido de lo que se puede hacer. El plugin debería de ser más sofisticado, sobre todo porque, por ejemplo, PHP INI, o sea, los servidores tienen un límite de tiempo de carga de scripts. Entonces, si tienes 400 artículos en tu web, va a haber un problema porque no va a dar tiempo a traducirlos todos. Pero ¿cómo se podría solucionar esto? Lo podríais solucionar, por ejemplo, con la set limit, a ver que lo tengo aquí para pasaroslo, con esto poniéndolo al principio del script. Pero esto no es muy recomendable. Yo lo que recomendaría sería crear un formulario en el que se puedan seleccionar todas las entradas y ir seleccionando una a una o en bucles de 10 en 10 o cosas así, ¿vale? ¿Qué más deciros? Lo que íbamos a hablar sobre inteligencia artificial no da tiempo, pero os voy a mostrar esta página web donde podéis ver una gran cantidad de APIs. O sea, si os vais aquí, Language Models, aquí veis el modelo, el creador. O sea, vais a tener una gran cantidad de inteligencias artificiales diferentes que vais a poder utilizar a vuestro antojo. Y aquí, si le dais, vais a ver cuál es el proveedor. Por ejemplo, si bajamos un poco, nosotros lo que hemos usado es Grok. Veis aquí que la que hemos usado no es esta exactamente, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues que dice que el proveedor es Grok. Solo tenéis que buscar cuál es cada una. Lo del precio, hay veces que es real, hay veces que no. Por ejemplo, en Grok, como he dicho, es gratuito y aún así está poniendo aquí un precio. ¿Cuál es esta página? Artificialanalysis.ai, ¿vale? Artificialanalysis.ai. La penúltima I es Y. Y bueno, voy a intentar responder a todas las preguntas. Vamos a ver, no hay muchas. Tengo una membresía. ¿Es posible implementar la AI para que los usuarios de dicha membresía puedan usarla? En caso afirmativo, ¿qué funcionalidades se pueden ofrecer a los usuarios? Muchas gracias. Pues las funcionalidades son ilimitadas. Todo lo que se te ocurra que se pueda utilizar con inteligencia artificial. Y si lo usa enlazando una API con tu WordPress, claro que sí, se podría usar sin problema alguno. ¿Se puede usar también la API gratuita de Gemini? Un abrazo. Sí, de hecho, en la página que os he mostrado ahora mismo, se puede usar o sea, os explican cómo y dónde se puede utilizar esa API.
Esto también sirve para ChatGPT. Sí, de hecho, OpenAI, si entráis en la página de OpenAI, veis que tiene aquí, por ejemplo, la referencia, tiene las llaves y tiene todo, ¿vale? Aquí todo explicado. ¿Hay algún plugin para esto? Pues mira, Luis, hay un plugin, aunque ya te digo que yo no lo recomiendo, un plugin que se llama Custom API for WP, ¿vale? Pero de todas formas va a tener que seguir utilizando cierto código. No lo va a poder personalizar al 100%. Y yo creo que joder, me ha dado tiempo a todo. Increíble. Y yo creo que has respondido a todas las preguntas. Lo único, nada, por las preguntas sobre si este queda grabado. Sí, se queda grabado. Mañana lo pondremos en YouTube, sobre todo para que podáis hacerle zoom, podáis ver el código. Y también voy a hablar con Álvaro para ver si podemos, todo el código que sea necesario, si podemos ponerlo en un repo de GitHub para que lo podáis descargar, podáis verlo y así lo tengáis a mano. Como siempre, si seguramente que tengáis alguna pregunta que a lo mejor no os dé tiempo a ver aquí o lo estéis viendo en casa, Álvaro, si quieres, ponemos aquí tus redes sociales en el chat y la gente te puede seguir. Si no me equivoco, es Álvaro Torres TH. Álvaro Torres WH, lo acabo de poner en Eso el, es. en el screen, si quieres ponerlo. Cierto es, os lo pongo por aquí. Y yo me pongo por aquí. Y os quedé Lo vosotros. único que no he Ahí puesto es tenéis el podcast, que es Cultura Canalla 2.0, pero bueno, esto es lo importante. Si tenéis alguna duda, ya sé que lo he comprimido todo muchísimo, pero podéis volver a verlo y repetirlo varias veces en el canal de YouTube. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, estoy abierto a lo que necesitéis. Genial. Tomo nota de que la gente querría ver un mini curso. Vamos a ver si podemos hacer una serie de vídeos o similares y os los ponemos en YouTube. Álvaro, como siempre, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros, por la presentación. La verdad que siempre que hay código de por medio, siempre hay alguna coma, algún paréntesis que no se cierra bien, alguna cosa que tal, pero ha estado genial. Y nada, nos vemos en otra. Espero que lo hayas pasado bien, espero que la gente lo encuentre divertido, encuentre también con mucha utilidad y estoy seguro de que la gente lo visitará en YouTube porque es una buena forma también de ver la API, crear un plugin y que la gente vea lo fácil que es crear un plugin también en WordPress. Muchas gracias a todos. Álvaro, te dejo las últimas palabras para despedirte. Pues que me ha encantado estar aquí, que espero que os sirva y que os animéis a escribir código, que el código es, digamos, infinito. El límite está en la imaginación, así que os animéis un poquito y WordPress da muchas facilidades, de veras. O sea, y la comunidad de WordPress mucho más. O sea, si tenéis dudas podéis escribir a soporte, me podéis escribir a mí, podéis, o sea, es una comunidad que está muy abierta a compartir conocimientos. Y nada, que muchísimas gracias a todas las personas que han asistido y en especial a SiteGround. Y un besote a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente webinar, chicos.